Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de Charcot. Ya que veníamos conversando de las adicciones y del uso del cuerpo en la medicina, se cumplieron 100 años del nacimiento de Charcot, Jean-Marie Charcot. Y vamos a hablar de él. Respira con el alma. De un ronco bandoneón. Bueno, esta garganta con arena destinada a Goyeneche, de Cacho Castaña, me pareció interesante, porque aunque uno vaya perdiendo la voz y las cosas, hay cosas que no pueden dejarse atrás. De Charcot, cosas sorprendentes, ¿no? Que yo le quería decir. Yo le voy a mostrar primero lo más común de él, por lo que casi todos pueden llegar a conocerlos por los textos de psiquiatría o de historia de la medicina, que es el retrato de Bruguet, a ver si lo pueden ver, abajo, una lesión en la Salpêtrière de Charcot. La paciente que se desmaya, la dama que se desmaya, es Madame Blanchette, famosa, histeria, una de las pacientes que Charcot tenía para hacer sus demostraciones. La histeria estaba ingresada al campo de la neurología, pero aparecía el campo de la simulación en ese momento. Y es donde uno de sus discípulos, Babinski, el famoso signo de Babinski, ya muerto Charcot, se afana por distinguir la sintomatología neurótica conversiva del accidente neurológico y aparece su signo fluesor plantar, que se llama signo de Babinski. Bueno, Babinski está en este retrato. Está Babinski, está Pierre Marie, una serie de personalidades que hacen a la historia de la neurología y después de la psiquiatría. Por esta clínica pasó Bernardo Etchepare, por la Salpêtrière en el servicio de Charcot, aunque ya yo supongo que no llegó a conocerlo, a Charcot, pero sí a estas otras personalidades. Bueno, Charcot, la importancia que tiene para la psiquiatría es muy grande, porque primero introdujo toda la sintomatología histérica, ya sea el fenómeno de conciencia, motores, sensitivos, al campo de la semiología. Recolección de signos y de síntomas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Que permite diferenciar más adelante de lo normal, de lo patológico y de la simulación. Esto que parece tan así.
Estamos hablando de 1880 y pico. Lo curioso también es que la Salpêtrière, que también era asilo, manicomio, en lugar de la pólvora, llegó a tener 10.000 pacientes. La mayoría de los asilos europeos, cuando se inauguraron en aquella época, previo a la Primera Guerra Mundial, rápidamente multiplicaron su población. Por lo tanto, no es extraño que aquí ocurriera lo mismo, que en Argentina ocurriera lo mismo, y que hoy, si se quedan servicios de protección y permanente, probablemente se llenen. Ya hay 1.000 y pico de camas que van a dormir, ¿no? Una situación. Estuve viendo los datos del MIDES y es para entrarle a estudiar la cosa, y el tema de las adicciones y el consumo de los psicofármacos, que será otro capítulo dentro de esta área de hoy y dentro de la discusión de los suicidios en el Uruguay, que no podemos tener los ojos cerrados a un montón de fenómenos acompañantes a la conducta letal personal. Bueno, pero volvamos a Charcot. Charcot fue y es considerado el padre de la neurología moderna. Comenzó a interesarse en el estudio de la histeria en el Hospital de la Salpêtrière de París en 1870. El cuadro, una lesión clínica, que ya lo mostré en la Salpêtrière, del artista Pierre Boulget, 1857-1914, es una de las pinturas más conocidas en la historia de la medicina. Muestra al neurólogo francés dando una demostración clínica de una paciente histérica a un grupo de estudiantes y de médicos. Es decir, que a las clases también de Charcot iban artistas, iban pintores, iban escritores, iban filósofos. Era un verdadero teatro, un verdadero escenario de un fenómeno humano que era médico, pero no era médico, y que a todos conmovía. Pensemos en Madame Bovary, ¿no? En la literatura francesa, en Flaubert, el Marqués de Sade, el sadismo, es decir, toda la literatura y la cultura entró en el estudio y en la comprensión de lo que le pasaba a las personas. Ni que hablar después de otros autores más cercanos a las teorías del inconsciente. Pero esta es la etapa semiológica, la etapa descriptiva, la etapa discriminativa para el conocimiento del enfermarse y el no enfermarse de una persona. Les quería mostrar, sería importante esto, que después un concepto que había desarrollado Charcot, porque Charcot hacía la anatomía patológica de los pacientes. Cuando iba a los pacientes que tenían síntomas conversivos, una parálisis grave, pues si le muestro las fotos de época que hay, algunas de estas, miren las pobres señoras cómo estaban, con sus contorsiones, con su descripción de la crisis epiléptica de la histeria, con la fase clónica, la fase pasional, las 5 fases, que ahora dice que no se ven, pero se ven algunas fases y pedazos de las mismas, las crisis conversivas. Pero eso cambió también, porque la drogadicción y esta patología catatímica de las capas básicas del alma y del humor, refiriéndome al alma, es a la esencialidad biológica, vital de todos, a lo que la hace más que descriptiva, la hace un misterio a la vida, pero esas capas catatímicas están totalmente perturbadas. Entonces, no da lugar para la conversión. No hay por qué. Es otra cosa mucho más primitiva y distinta. Bueno, pero volvamos a Charcot. Entonces, Freud fue discípulo de Charcot. Y si bien hay un epitafio de Freud en la muerte de Charcot, cosa muy vieja, un texto histórico, sería para la psiquiatría, para la historia de los saberes, él le achaca que no se interesó por la sexualidad
para explicar el origen del síntoma conversivo, de aquello que Babinski estudiaba y se estudiaba. Pero Charcot había dicho un concepto que se llamó lesión dinámica. Es decir, él suponía que el cerebro se alteraba durante las crisis. Cuando pasaba la crisis, el cerebro se normalizaba. Esa era una de las razones, probablemente las tinciones, probablemente que no era la forma de estudiarlo esto, que se podía explicar las crisis histéricas, neuróticas, conversivas. Hoy hemos visto en la imagenología cerebral que hasta las conductas delictivas tienen un funcionamiento o un no funcionamiento de áreas del lóbulo frontal y otras áreas del cerebro, los trastornos del desarrollo autista también. Es decir, con eso no se contaba en los orígenes de la semiología neuropsiquiátrica. Esto que les muestro acá, tal vez se pueda ver bien, yo lamento mucho no tener otras condiciones técnicas, es el diván de Freud. Y miren ese cuadro que está ahí arriba. ¿Qué cuadro tenía Freud en su diván? Su consultorio. Tenía el cuadro de Madame Blanchet y la crisis conversiva y la lesión de Charcot. La lesión de los martes de Charcot, de los miércoles. Bueno, lo que importa es que haya traerle esto. Acá está mucho más grande y están los nombres de los asistentes. Se los dejo ahí para que ustedes después, si lo pueden ver más, van a ver que son todos figuras que cuando la medicina francesa dominaba, se sienten. Y esto que vemos acá es una contorsión, un clownismo de una crisis conversiva. Esto está dibujado. Bueno, hablar de Charcot es largo y es difícil, pero en verdad logra algo en ese momento, que es el establecimiento de las bases para la neurología como especialidad separada. Le será eternamente agradecido por sus aportes y conocimientos profundos que han ayudado a dar forma y seguirán dando forma a la especialidad en años venideros. Magnífico. Pregunto, hoy, ¿quién le da forma a la especialidad psiquiátrica? La teoría organodinámica de los años 40-50 de R.A., los manuales diagnósticos, el complejo biopsicosocial, la imagenología funcional, los descubrimientos cognitivos, la gran cantidad de trastornos y desórdenes que antes tenían nombre propio, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer en la demencia, porque Alzheimer fue el anatomopatólogo que la describió, no era de Alzheimer la enfermedad, o afasia de Wernicke, o síndrome de Beard, era la persona que la describió, al trastorno o su anatomía patológica. Hoy ya se habla de espectros, Asperger o espectro de Asperger. Se ha ampliado mucho todo esto. Y ahí se ubica la psiquiatría. ¿Se puede hacer en 2 minutos eso? En 5 minutos. Es un tema farmacológico. Solamente. ¿En qué estamos transitando? Tal vez con aciertos, muchos, pero con muchas preguntas. Lo que pasa es que aquel grito que nos dijeron, ustedes no hagan ciencia, cuando acá, desde Clemente Estable, desde Bas Ferreira, desde aquella época y hasta hoy, con el Instituto Pasteur, que ha logrado muchísimas cosas maravillosas, tenemos que tener una ciencia propia, relacionada con otros, por supuesto, y tal vez hasta sustentada por otros capitales que no son nuestros porque no le dan. Dan para comprar 30, 40 millones de dólares, pero no hay 500.000 dólares para la investigación. Es un problema, ¿no? Pero no vamos a entrar por ese lado. Pero un país sin ciencia propia y estudios propios está bastante complicado. El latinoamericanismo es un ideal.
pero es un ideal que va desde la ideología de Metol Ferré hasta la ideología de Simón Bolívar. Pasa por muchísimos lados la resolución de un montón de problemas y de conflictos que integre a las ciudades. En cuanto a la psiquiatría, creo que sí, que estamos muy próximos. Yo creo que es importante ya, por nuestra psiquiatría desde los orígenes trabajó con Argentina, con Buenos Aires, y sí, se sigue trabajando. Yo he viajado a Chile, a distintos países en otro momento, y ahora sé que también se está haciendo. El asunto es que una cosa es actuar, viajar, y otra cosa es hacer historia. Porque hacer historia es hallar soluciones. Bueno, y con esto, gracias a Jean-Marie Charcot, nos vamos desde el alma.